Muy buenas tardes a todas y todos los integrantes del Semillero de Investigación en Derechos, Géneros y Sexualidades. Mi nombre es César Sánchez Abella, estoy a cargo de este proyecto y en esta oportunidad estamos entrevistando en nuestro ciclo de investigadores e investigadores en géneros y sexualidades al profesor Pablo Bedoya. El profesor Bedoya es investigador actualmente en el Centro de Memoria Histórica y pues tiene la bondad de concedernos esta entrevista para hablar de su trabajo de investigación en historia, concretamente en el tema de sodomía en la colonia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, César, muchas gracias y muchas gracias al Semillero por la invitación. Bien, entonces para empezar me gustaría que habláramos del problema de investigación que motivó ese trabajo que adelantaste. Entonces, si nos puedes compartir cuál fue ese problema que motivó la investigación. Bueno, digamos que lo que me interesaba era más como resolver unas preguntas de orden teórico más que de orden quizás, no sé, empírico. Digamos que generalmente los historiadores buscan construir problemas para responder a asuntos específicos de un problema histórico. En mi caso me interesaba más, digamos, un problema teórico y era haciendo un análisis histórico que lo iba a lograr resolver. Básicamente, ¿en qué me interesaba? Me interesaban, digamos, dos cosas paralelas. Por un lado, hay dos categorías que me parecen como centrales dentro de la teoría feminista, que me parecen como fundantes o vertebrales dentro de lo que es la teoría feminista, y es la categoría de sistemas sexo-género de Bill Rubin y la categoría de heterosexualidad obligatoria o la heterosexualidad como régimen político, que está, digamos, en las obras de Wittig, de Adrienne Rich. Básicamente lo que sentía es que esas categorías, digamos, que han sido tan importantes para los estudios de género, han sido categorías que han sido usadas de una forma más o menos ahistórica o como sin historia, como si decir sistema sexo-género hubiera sido siempre igual, que va, digamos, en total detrimento del planteamiento de Rubin, o como si decir heterosexualidad obligatoria, pues se podría decir hay heterosexualidad obligatoria en la colonia y hay heterosexualidad obligatoria hoy. ¿Cuál es el problema que sentía allí? Pues que había como una naturalización de esos órdenes sociales o de esas relaciones de poder que describen o que permiten pensar estas categorías. Esa era como una parte. La otra tenía que ver con, digamos, un problema Foucaultiano, y es un poco la tesis que lanza Michel Foucault en la primer tomo, Historia de la Sexualidad, donde básicamente dice, antes del mundo moderno no existe una relación entre práctica sexual e identidad, y en el siglo XIX sí. Entonces, como si aquí no existe y aquí sí, tiene que haber un proceso en que eso se construye o en que esas cosas se separan, o si realmente era tan dicotómico como de alguna otra forma está presente en la obra de Foucault. Y ese fue como lo primero que lanzó. Entonces, ¿cuál fue el problema específicamente que se construyó? Me interesaba analizar cómo se transformaron los órdenes de género y el orden, digamos, de la sexualidad entre la transformación del mundo colonial al mundo republicano. Eso es un poco como lo que me interesaba. De allí, entonces, lo que un poco como ha sido pensado, siento que no es todavía algo acabado, es algo como que a medida que avanzo me doy cuenta que es más difícil agarrarlo, pero sigo pensando que es posible, y es algo así como una especie de genealogía de la heterosexualidad obligatoria. O sea, de qué forma se ha construido históricamente eso que hoy definimos tan categóricamente como heterosexualidad obligatoria, cuáles han sido los sistemas de producción que la configuran, cuáles han sido las instituciones sobre las cuales eso se afinca, y sentía que precisamente poder entender eso debía hacerse precisamente en esa transformación de una sociedad de antiguo régimen a una sociedad republicana moderna, ¿sí? Eso es básicamente, y de allí, pues digamos, eso es un macro problema, pues había que elegir un lugar desde el cual hacerlo, y me interesó entonces la construcción, digamos, de las sexualidades no normativas cómo se transformaron esas representaciones y esas prácticas en torno a esas sexualidades no normativas entre el siglo XVIII y el siglo XIX en Colombia particularmente.
Eso ha sido como lo que me ha interesado trabajar, y de ahí es que salen, digamos, estos dos artículos de los que hemos hablado, que pasé, uno sobre sodomía, otro sobre un caso de una supuesta hermafrodita, que digamos que son unos, digamos, pequeños pasos para intentar abarcar eso más amplio, que sería esa ginecología de la heterosexualidad obligatoria. Eso ha sido. Otra pregunta clave en este ciclo de entrevistas ha sido sobre la metodología. Pues la regla general en este tipo de investigaciones es que la metodología sea cualitativa. Hay técnicas, digamos, que se utilizan en este tipo de investigaciones, usualmente que se hacen desde la etnografía, se hacen desde las entrevistas a profundidad, se hacen desde el análisis crítico del discurso, se hacen en el caso de la investigación sociojurídica también a través del análisis jurisprudencial, a través de la hermenéutica. Digamos, hay múltiples herramientas que uno podría utilizar, pero en el caso de la historia en particular existen unas ciertas herramientas que son distintas a otras disciplinas. Entonces, en el caso tuyo, en una investigación específica en género y sexualidad, ¿cuál fue esa metodología, cuál fue esa elección que tomaste para abordar ese problema? Bien, digamos que particularmente, digamos, no es la única, pero la metodología, digamos, más clásica de la historiografía, que es el trabajo de archivo, que es, digamos, yo le digo al trabajo de archivo que es una forma de trabajo de campo, que a veces se quiere como escindir de eso, es finalmente un trabajo de campo. Y digamos que el trabajo con archivos ha tenido muchas formas posibles de hacerse, ¿no? Hay, por ejemplo, esto es importante, digamos, porque es algo que quería evitar. Digamos que una de las formas clásicas de hacer trabajo de archivo o de interpretar ese trabajo de archivo ha sido algo que es como la historia serial, que es muy cercana a la historia social y económica, y lo que busca es poder encontrar grandes corpus documentales en los cuales pueda identificar como tendencias para poder hacer afirmaciones generales sobre una época. Para mí eso era una posibilidad muy complicada, porque los casos específicamente de sodomía o sodomía tanto masculina como entre mujeres, o encontrar este caso o encontrar una serie de casos sobre hermafroditas no era una posibilidad, ¿sí? Entonces digamos que de ahí empezaron como a tejerse dos lugares de mirada, una de nuevo muy Foucaultiana, que tenía que ver precisamente con esta idea de la genealogía. La genealogía en Foucault no es el análisis del origen de las cosas, es precisamente lo que se quiere seguir, aunque a veces se interpreta de esa forma. Es más bien como el análisis de las condiciones de posibilidad en que las cosas pasan. Para que algo pase, tiene que haber unas condiciones de posibilidad que permitan que eso pase o no pase, ¿sí? O aún más, para que algo pase y tenga efectos, tiene que haber unas condiciones de posibilidad. Entonces, era como ese lugar de mirada que también se materializaba, digamos, en un análisis del discurso, de la documentación judicial. Y dos, que digamos que fue muy importante, fue el análisis microhistórico, ¿sí? La microhistoria es una corriente historiográfica italiana principalmente, aunque hay experiencias de microhistoria en otros contextos, muy liderada por Carlo Ginzburg y Giovanni Levi. Y básicamente lo que plantea es, bueno, no es necesario poder establecer una serie de fuentes. Es posible trabajar con casos muy específicos y a partir de ellos reconstruir los problemas de una época. Esa fue un poquito como mi orientación. Entonces, si bien la microhistoria no dice trabajas con un caso y ya, ese caso hay que intentar comprenderlo en su época, y para eso no tienes que tener 1000 procesos de sodomía, lo que puedes tener uno, pero hay que reconstruir entonces el contexto donde un caso funciona, que ha sido un poco lo que, como bajo un parámetro sobre el que he intentado trabajar, también atendiendo a que son muy pocos los casos y que había que establecer otro lugar de mirada. No es el análisis de tendencias lo que se podía hacer. Y pues eso lo he intentado construir específicamente a partir de archivos judiciales, ¿sí? O sea, documentos, producto de procesos de criminalización contra estas personas. Trabajar con documentación judicial ha sido una cosa, digamos, muy usada en la historiografía, realmente, no es nada novedoso de eso, pero digamos que también había un reto, es como poder usar, digamos, una fuente más o menos clásica
con unas preguntas que no han estado tan instaladas dentro de la historiografía. Básicamente fue eso. Bueno, digamos que me interesaba también los archivos judiciales por una razón, y es que las fuentes generalmente son producidas por personas, instituciones que ocupan lugares de poder. O sea, producir una fuente, haber dejado una carta escrita requería que esa persona supiera escribir, por ejemplo. Entonces, generalmente las fuentes se escapan a los sectores populares o a los sectores más oprimidos que no tienen, digamos, la posibilidad de representar su voz, que es lo que está precisamente en los debates que plantea Spivak. Entonces, pero digamos que las fuentes judiciales permiten algo, y es que en ellas emergen las voces de los subalternos, porque si yo tengo que llamar a indagatoria a un esclavo para que me diga si es verdad que su amo estaba teniendo relaciones con otro esclavo, entonces ahí queda de alguna forma esa voz. Esa voz fue ya interpretada, él mismo no la escribió, un escribano que escucha lo que le está diciendo y lo transcribe, pero a pesar, digamos, de ese proceso de mediación en la documentación judicial emergen, digamos, de una forma muy particular. No digo que sea la única fuente, pero emergen de una forma muy particular las voces de los sujetos subalternos que, digamos, pues las que tienen sexualidad normativa pues pueden tener ese lugar subalterno. Entonces fue un poquito como las orientaciones metodológicas en las que como me intenté mover ese trabajo. Bien, entonces luego de hablar acerca de estas consideraciones metodológicas, nos queda una inquietud que nuevamente ha sido una constante en muchas investigaciones y que es, digamos, parte de las narrativas, digamos, que existen en cuanto a trabajos investigativos en todas las disciplinas, ¿no?, del saber humano, pero en particular en las ciencias sociales existen, digamos, muchas veces obstáculos en el proceso investigativo. Entonces, ya que nos cuentas acerca de esta metodología o de esta aproximación tuya al archivo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron, digamos, obstáculos que tuviste que enfrentar en ese trabajo? ¿Qué dificultades encontraste? Yo creo que hay dificultades de diverso orden, ¿no? Voy a intentar organizarlas. Hay una primera que tiene que ver con la historia misma de los archivos, ¿cierto? Cuando uno hace análisis, esto no es generalizable, es como lo general, ¿no? Cuando se hace análisis antropológico, sociológico, en otras disciplinas, sobre todo que trabajan con contextos contemporáneos, siento que hay más posibilidades de crear la fuente. O sea, tú vas y haces una entrevista a las personas que te interesan, pueden haber una serie de obstáculos, pero pues tú puedes hacerlo. Digamos que uno de los retos de la historiografía, de hacer historia, es que pues, las fuentes no las puedes crear. Las fuentes son los vestigios de lo que el atrás dejó, ¿sí? A menos de que hagas análisis contemporáneo, que también es posible. Entonces, claro, para hacer trabajo del siglo XVIII tenía que montar esas fuentes del siglo XVIII, y existen unos procesos de mediación entre la fuente y el investigador, y es el documento quedó, un documento por su domía, alguien en algún momento de la historia, generalmente a finales del XIX, principios del XX, que se empiezan como a crear la conciencia nacional de tener archivos, pues agarró esas fuentes y las quiso poner en un archivo. Entonces, lo primero es cuántas fuentes nos llegaron, o sea, cuando se crearon los archivos en el país, digamos, para construir esa idea de nación, ¿qué tantos archivos de ese tipo pudieron haber sido depurados? Porque quizás eso no era lo que había que recordar de la historia de la nación. Entonces siento que hay una gran dificultad para llegar a fuentes, porque muchas pudieron haberse perdido porque el tiempo es así, o porque intencionalmente algunas personas dijeron. Entonces la gran dificultad pues es una ausencia de fuentes, que digamos que tampoco lo siento como una imposibilidad, eso me obligó entonces a pensar otras posibilidades metodológicas, pero igual sí es una dificultad, obviamente, poder acceder a encontrar los pocos documentos que en el país puedan haber. Creo que hay un segundo asunto que tiene que ver con las dinámicas de centralismo del país, que tiene que ver con dónde están los archivos principales del país, ¿cierto? De qué manera el Archivo General de la Nación, que es con quien trabajé y donde está la mayoría de mi documentación, pues digamos que tiene presencia en las regiones. Entonces algo así como, si haces, para hacer este tipo de trabajos había que venir a Bogotá, ¿cierto? Tuve siempre que desplazarme aquí, y eso genera una serie de dificultades, de costos, que en cualquier investigación está, pero que yo sí siento que aquí eso permite hacer un análisis también como
de algo así como a quien le corresponde guardar la memoria del país es al centro, y los académicos que venimos de provincia tenemos que estar obligados a venir al centro porque no hay otra posibilidad, o hagan historia regional, que es un poco lo que la mayoría pues le toca o decide hacer, ¿no? Por ejemplo, yo en Antioquia nunca pude encontrar documentos como muy contundentes sobre este tema en la época en la que estaba. Encontraba en épocas posteriores, pero para este trabajo específico del que estamos hablando nunca fue posible encontrar una fuente significativa y había que estar aquí. Yo creo que esas dos cosas, algo que me faltaba la primera, no solamente digamos que la fuente llega, sino además de que se catalogue. Cuando las fuentes se catalogan, se le ponen como hashtags, ¿no? Entonces, alguien, pues, los que manejaban los archivos de la época, cogían, no sé, hace 50 años, y decían, este documento sirve para trabajar, entonces mujeres, negros y esclavos, no sé qué, pero en la mirada de esas personas no estaba, aquí hay un tema sobre homosexualidad o como lo quisieran llamar en la época, no le iban a decir sectores LGBT obviamente, como fuera, pero que al menos diera pistas a quien en 50 años después fuera a investigar eso. Eso no existe en esa catalogación de los archivos. Hay muchos documentos que tienen información sobre eso, pero no están catalogados como tal, entonces llegar a ellos es una suerte, o alguien te dijo, yo por allá me acuerdo que vi un documento que decía tal cosa. Entonces siento que también hay un reto para la archivística en el país, o para quienes están trabajando en los archivos en este momento, de mirar un poquito las realidades sociales y hacer una relectura de los archivos, recatalogarlos, repensarlos. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación hay un fondo que se llama Negros y Esclavos. Entonces tú quieres trabajar temas afro, entonces tú llegas y hay un fondo gigante con documentos que tienen que ver con eso. Si trabajas mujeres, bueno, no existe un fondo de mujeres, pero digamos que en casi cualquier documento vas a poder. Existe un fondo que es casi que se indios, pero no existe un fondo que recoja o indique todo lo que el archivo tiene y que pueda servir para trabajar sexualidades. Definitivamente no existe. Entonces siento que fue como el principal reto, pero bueno, finalmente siento que también ha sido la posibilidad. Eso me obligaba a mirar otras formas como el quehacer historiográfico, y por eso finalmente fue más placentero que doloroso. Eso es. Tras digamos, estas historias también que nos cuentas sobre tu trabajo de campo y las dificultades que enfrentaste, pues le queda a uno una inquietud que se relaciona con lo que acabas de mencionar, y es qué papel viene a desempeñar categorías, ¿no?, como género y sexualidad dentro del ejercicio histórico, digamos, actual, ¿no? Porque podemos hablar que la historia, pues puede que en el pasado no haya visto como algo relevante una categoría como la sexualidad, pero en la actualidad eso empieza a cambiar. Pero en este momento, ¿tú cómo ves? ¿Qué papel ocupa esa dimensión de la sexualidad y el género en la historia? Mira, yo creo que en el contexto internacional, las historiadoras particularmente, casi todas mujeres, tuvieron un papel fundamental tanto en el desarrollo de la historiografía como en el desarrollo de la teoría feminista. Y lo que quiero decir es que la historia siempre jugó un papel muy importante en el desarrollo de la categoría de género a nivel internacional. En Colombia no. ¿Sí? O sea, Colombia creo que es un caso donde la historiografía de nuestro país no ha sido muy receptiva a la categoría de género, no le ha dado como un lugar preponderante a ese tipo de investigaciones, que casi que siento que quienes hacemos este tipo de trabajos terminamos teniendo más fácil un lugar como entre la antropología, la sociología, la política, que entre la historiografía misma. Siento que hay otras cosas más como también de fondo, tiene que ver con Joan Scott, como en su clásico texto de El género, una categoría útil para el análisis histórico, hace como una diferenciación entre dos cosas que me parecían importantes, y una cosa es usar el género como una categoría descriptiva, y otra cosa es el género como una categoría teórica. Si bien la primera es muy importante, esa es la segunda a la que tendríamos que llegar. Y digamos, para ilustrarlo, ella y otra historiadora, las dos vivieron ese mismo hecho, traen una anécdota que me parece como muy reveladora al respecto. Y es en un congreso sobre Revolución Francesa, Joan Scott y Liz Tilly, que es la otra historiadora,
presentan una conferencia sobre historia de las mujeres y algún magnate estudioso de la Revolución Francesa les dice, no, muy interesante su trabajo, pues, me ha aportado un montón, pero yo no entiendo en qué me cambia la mirada saber que las mujeres, en qué me cambia la mirada sobre la Revolución Francesa saber que las mujeres estuvieron ahí o no. O sea, un poco lo que les estaba diciendo es, las líneas gruesas teóricas del análisis de la Revolución Francesa siguen intactas después de que ustedes me dijeron que las mujeres también hicieron un papel ahí. Y esa anécdota la trae Scott precisamente para señalar que hacer historia del género no puede ser hacer historia aditiva, o sea, es la misma historia, solo que súmele los que hacen falta. Entonces, este es el relato base, ya ese no cambia, ese ya es así, esa es nuestra interpretación, y a eso pues súmele lo que quedó por fuera, súmele sectores afros, súmele indígenas, súmele LGBT, súmele mujeres, pero el canon queda igual. Entonces un poco el reto que siempre, digamos la invitación de Scott siempre ha sido, yo creo que si uno le pone perspectiva de género a las cosas, tiene que cambiar la mirada sobre ellas, ¿no? Entonces siento que en Colombia hay desarrollos de historia descriptiva hay historia de las mujeres, ha habido incipientemente, creo que no mucho historia de la sexualidad, pero yo creo que todavía no hemos logrado hacer como replanteamientos teóricos, estructurales gruesos, como a los paradigmas de la disciplina, ¿no? Siento que tendría que ser, o sea, yo siento que la categoría de género cuando llega a la historiografía realmente tiene una fuerza grande, permite en serio cambiar los lugares de mirada, pero yo siento que todavía no hemos logrado pasar el umbral de la historia descriptiva o la historia aditiva, ¿no? Siento que eso es como un poco lo que ha pasado, y bueno, ya otras cosas de orden como cotidiano, estos no son temas importantes, para la historiografía es más importante quizá el problema de la tierra o el problema incluso de la esclavitud, pero esto sigue siendo como temas menores dentro del canon historiográfico en el país. Lo otro que siento que pasa es que extrañamente en el país, a mi modo de ver, quienes más han hecho avances en historia del género están en las provincias, ¿sí? Y siento que el centralismo bogotano o el centralismo del país en general, del que los provincianos también hacemos parte, aquí en Bogotá siento que ese no ha sido el enfoque, o sea, siento que en Bogotá no tenemos un desarrollo amplio de historia del género, y entonces siento que hay un desbalance. En las provincias hay unos desarrollos muy interesantes que no están circulando por estas lógicas del centralismo académico que tenemos en el país, o sea, lo que no pasa por Bogotá no pasa o no se legitima finalmente. Y yo siento que hay desarrollos muy interesantes. Yo siempre pongo ahí uno de los ejemplos como más que tengo a la cercanía. Para mí una de las mejores historiadoras del género que tiene el país es Ruth López, que es profe en Medellín, pero la conocemos en Medellín y algunas otras personas en otra parte. Entonces siento que ese es un poquito el panorama como lo veo entre el tema de género e historia como en el país. Ya para, digamos, acercarnos al final de la entrevista, una pregunta que siempre se hace también, que es una pregunta obligada, es ¿tú qué recomendaciones le darías a las personas que quieren aproximarse a la investigación social en géneros y sexualidades? Sé que, digamos, un consejo por parte de una persona que ha tenido esta experiencia no está de más, y sobre todo teniendo en cuenta que no es tan fácil como parece, no es simplemente hacer una investigación en la que se hable de mujeres o de personas homosexuales, sino que implica también un cambio en la perspectiva que existe frente a la investigación social misma. Entonces, ¿tú qué recomendaciones le harías a estas personas? Mira, yo me acuerdo mucho de este libro que creo que ha sido de lo mejor que se ha producido en Colombia en el área, es Pensar en Género, ¿no? Y creo que siempre que pienso en eso, casi que pensar en género es impensar las ciencias sociales, básicamente. O sea, yo siento que para hacer análisis de género en estas líneas, lo que hay que hacer es casi que quitarse un poquito las lentes que nos formamos en nuestros procesos formativos, en la universidad y demás, deshacernos un poco e intentar mirar desde otro lugar. O sea, creo que suena muy frase de cajón, pero es la única manera posible de hacerlo. ¿Y por qué razón? Pues porque los archivos
porque las instituciones, porque todos los contextos en que trabajamos han sido creados a partir de una mirada androcéntrica, a partir de unas lógicas y unas dinámicas androcéntricas, y no es posible, como diría Lord, no es posible acabar con la casa del amo con las herramientas del amo. Claro, yo creo que no es del todo así, sí se necesitan algunas, pero sí hay como que salirse un poquito de los esquemas de todo, de los esquemas que la teoría feminista nos ha enseñado, y también hay unos ahí muy instalados que hay que replantear a veces, y de los esquemas que las disciplinas de las que venimos, en este caso la historiografía, que es bastante goda en nuestro país, nos obligan a pensar. Entonces, eso nos implica cosas como estas. En la historiografía existen temporalidades establecidas. Antigüedad, medioevo, renacimiento, no sé qué, y hay unas grandes tesis sobre esas transformaciones. Entonces pienso mucho, por ejemplo, una historiadora que se llama Joan Kelly, que ella se puso a hacer trabajo sobre el Renacimiento, y un poco su pregunta es, ¿qué implicó el Renacimiento para las mujeres? Y básicamente lo que se encontró es que si bien el Renacimiento fue el renacimiento para los varones, no fue el renacimiento para las mujeres, porque ahí se configuraron muchos de las representaciones sociales que después iban a empezar a ser usadas para subordinar el papel de las mujeres precisamente. O sea, casi que lo que encuentra es que en muchas cosas, no en todo, las mujeres podían haber estado muchísimo mejor en el medioevo que con las transformaciones que trajo el Renacimiento. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? Si Joan Kelly se quedaba con la idea de el Renacimiento fue el Renacimiento y cómo renacieron las mujeres, pues no iba a poder encontrar realmente lo que significó ese Renacimiento para las mujeres. Básicamente lo que tocaba era impensar como las tesis centrales que había sobre una época, pues, para poder llegar a ese lugar. Entonces sí, yo creo que la recomendación es esa. La recomendación a veces también es no hacer caso. Bueno, eso ha sido todo en esta entrevista. Le agradecemos mucho al profesor Pablo por su amabilidad, y también les agradecemos a ustedes por seguir este ciclo de entrevistas. Esperamos que planteen preguntas y comentarios al profesor Bedoya en el foro de comentarios en YouTube, y desde luego que nos acompañen en nuestra próxima entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias también, porque generalmente puedo hablar de historia o de género y nunca de las dos cosas juntas, así que pues también vale un montón, porque también me sirve para intentar desnaturalizar ideas que ya no tienen instaladas también en lo que hace. Entonces, muchas gracias.